¿Cuánto es el total del grupo? Veo 92 conectados. Buenas tardes, profe. Creo que el total del grupo somos 112, más o menos. Ok, son bastantes. Entonces, vamos empezando, pues. Solo que creo que no nos vamos a poder conectar más porque aquí en Meet solamente se pueden conectar. ¿Están en grupo o...? Bueno, ¿ya vi la presentación? Sí, doctor. Sí, listo. Bueno, empezamos este módulo de células sanguíneas, inmunidad y coagulación sanguínea. Bueno, es un tema bastante extenso e interesante. Una de las cosas con las que más se van a encontrar en su práctica clínica. Estos son los temas principales que vamos a desarrollar. Trataré de abarcar lo mayor en estas dos clases que me asignaron. El día de hoy, como tenemos menos tiempo, vamos a centrarnos principalmente en lo que viene siendo la serie roja. Así es que empezamos con el módulo de eritrocitos, anemia y policitemia. Entonces, partiendo de lo más básico, los eritrocitos, su función principal es transportar hemoglobina. Esta a su vez pues va a transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Entonces, esto también lo conocemos como hematíes. Y cada vez que la sangre pasa por los capilares, tenemos que alrededor del 3% se filtra en la membrana capilar hacia el espacio tisular o a través de la membrana glomerular del riñón hacia el filtrado glomerular. Entonces, en cuanto a generalidades de un eritrocito, estas son cosas básicas que fácil ganarse un punto al examen con esto. Son discos bicóncavos, y los podemos ver. Discos bicóncavos, el diámetro de alrededor de 7.8 micras, el espesor de mayor espesor en los bordes, el centro de 1 micra, alrededor de 2.5 micras, y el volumen medio del eritrocito que es 90-95 micras cúbicas. En cuanto a la concentración, en hombres un poco mayor que en mujeres, 5,2 por 10 a la 6, en mujeres 4,7, y tenemos que tener en cuenta que las personas que viven en mayor altitud van a tener mayor concentración de eritrocitos en la sangre. Esto es un cuadro pues del UpToDate en el cual nos habla de los parámetros, valores normales de una biometría hemática, y hablando pues de la serie roja, hemoglobina mayor en hombres que en mujeres de 13.6 a 16.9, en mujeres alrededor de 11.9 a 14.8, el hematocrito entre 40 y 50 en hombres, 35 a 43 en mujeres, el conteo pues de los glóbulos rojos o también concentración de 4.2 a 5.7, 3.8 a 5 en mujeres, el volumen corpuscular medio, que dependiendo de la literatura, aquí tenemos que 82 a 5, 82.5 a 98, también hablamos 80 a 100, que está por debajo de esto, tenemos hablando de anemia, pues sería una anemia microcítica, mayor de esto, una anemia macrocítica, la concentración media de hemoglobina corpuscular que va de 32.5 a 35.2, por debajo de esto hablamos de hipocromía, por arriba de esto, de hipercromía, el RDW, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, que también varía de acuerdo a la literatura, de 11.4 a 13.5, algunos hablan que hasta 14, dependiendo del laboratorio, te hablan de que hasta 16, y esto nos habla de la homogeneidad de los eritrocitos. Por arriba de esto hablamos de que estamos ante una anemia heterogénea, y en rango normal pues sería homogénea. El conteo de reticulocitos, plaquetas y el conteo de las células blancas, que vamos a hablar también de esto más adelante. Entonces, tenemos que la cantidad de hemoglobina en las células, en cuanto a esto, los eritrocitos tienen la capacidad de concentrar la hemoglobina en el líquido celular hasta 34 gramos por cada 100 ml de célula.
siempre que la hemoglobina pues esté ante una saturación del 100%. Y entonces esta también es una pregunta clásica de examen, que cada gramo de hemoglobina pura es capaz de combinarse con 1,34 mililitros de oxígeno. Entonces, partimos con la producción de los eritrocitos desde la vida embrionaria, cuando el embrión, pues en las primeras semanas, aquí a nivel de saco vitelino se va a dar la mayor producción de eritrocitos. Ya para el segundo trimestre, el hígado es el principal encargado de la producción de eritrocitos. También se va a producir en el vaso y en ganglios linfáticos, pero en menor medida. Y ya al final de la gestación y tras el nacimiento se producen principalmente a nivel de la médula ósea. Entonces aquí tenemos una gráfica de producción de eritrocitos en la cual nos habla de celularidad en el eje de las Y y de la edad en el eje de las X. Y aquí podemos ver pues que la médula ósea de casi todos los huesos producen eritrocitos alrededor de más o menos los 5 años. Ya de aquí en adelante la médula ósea va a tener una mayor infiltración de grasa, va a disminuir la producción en algunos huesos largos como el fémur y la tibia, y alrededor de la vida pues vamos a tener la mayor producción de eritrocitos a nivel de las vértebras, esternón y las costillas, que son más que todo huesos membranosos. Aquí entonces, en cuanto a la génesis de los eritrocitos, vamos a tener las células totipotenciales, los stem cells, luego las células progenitoras o pluripotentes que ya vienen a participar entonces en las unidades formadoras de colonia, las células madre linfoide y mieloide, las células comprometidas, que las unidades formadoras de colonia también van a estar aquí involucradas, y las células sanguíneas, el linfocitos, los granulocitos, los eritrocitos y las plaquetas. Ya aquí enfocándonos más que todo en la génesis de los eritrocitos, pues las células pluripotenciales se diferencian para formar las células de la sangre periférica. Entonces, partiendo aquí de la célula precursora hematopoyética pluripotencial, para luego llegar a formar la unidad formadora de colonias esplénicas. Acá ubicándonos en la serie de los eritrocitos, la unidad formadora de colonias B, que viene siendo la formadora de colonias de blastos, va a inducir, entonces, estimular la formación de la unidad formadora de colonias de eritrocitos hasta llegar a la formación de eritrocitos. Y puedes tener en cuenta que todas las células sanguíneas circulantes se derivan de la célula madre hematopoyética pluripotencial. Entonces, aquí tenemos que el crecimiento y la reproducción de las diversas células madres están controladas por otras proteínas. Esto es fácil de recordar. El crecimiento, pues, por las proteínas inductoras del crecimiento. Y acá la diferenciación, entonces, va a estar regulada por los inductores de la diferenciación. Y en el caso, pues, de los glóbulos rojos, la exposición del cuerpo a un nivel bajo de oxígeno, principalmente si esta exposición a niveles bajos de oxígeno es prolongada, va a haber una inducción de crecimiento, diferenciación y producción de un mayor número entonces de eritrocitos. Entonces, aquí en los estadios de diferenciación del eritrocito, tenemos que la primera célula que puede identificarse entonces en la serie eritrocítica es el proeritroblasto. Entonces, bajo un estímulo adecuado de unidades formadoras de colonia, va a llegar a formar eritroblasto basófilo. ¿Por qué eritroblasto basófilo? Porque se tiñe con colorantes básicos. A partir de entonces se va a formar el eritroblasto policromatrófilo, y luego el eritroblasto ortocromático, y de aquí pues el reticulocito, que ya viene siendo la célula pues no nucleada. Aquí va a perder el núcleo, vamos a ampliarlo un poquito más, aquí lo tenemos, y del reticulocito entonces vamos a tener posteriormente la formación de eritrocitos. Durante el estadio de reticulocito, la célula pasa de la médula ósea a los capilares sanguíneos mediante diapédesis.
que posteriormente vamos a hablar de esto, que es un proceso en el cual la célula pasa a través de los poros de la membrana capilar y sufren un proceso en el cual entonces posteriormente van a perder su núcleo. Y debido a la vida media de los reticulocitos, esta concentración en sangre de ellos va a ser más baja, que va a ser alrededor del 1%. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que la eritropoyetina es la hormona que va a regular la producción de los eritrocitos. Entonces, tenemos que la oxigenación tisular es el regulador principal de la producción de los eritrocitos. Entonces, al estar ante ciertos factores como un volumen bajo sanguíneo, ante una anemia de cualquier causa, ante una alteración en el flujo de sangre o por enfermedades pulmonares que me causan una hipoxia tisular, vamos a tener un estímulo directo sobre la eritropoyetina para que ésta aumente la producción de eritrocitos. ¿En respuesta a qué? A esa disminución de la oxigenación tisular. Esta eritropoyetina, como aquí bien está señalado, se forma principalmente en los riñones, pero tenemos que tener en cuenta que alrededor del 10% de esta se va a formar en el hígado. Entonces, como la principal producción es a nivel renal, los pacientes con una enfermedad renal, principalmente una enfermedad renal crónica avanzada, pues vamos a tener, estos pacientes tienden a cursar con una anemia de enfermedades crónicas, producto de ¿qué? De la disminución pues de la eritropoyetina. Entonces, que la eritropoyetina va a estimular entonces a las células precursoras hematopoyéticas y la hipoxia también del tejido renal me va a llevar a qué? A niveles tisulares elevados del factor 1 inducible por hipoxia. Por aquí se lo dejé anotado porque también lo suelo preguntar en el examen, que va a actuar como ¿qué? Como un factor de transcripción. Entonces, posteriormente, esta eritropoyetina, ¿qué va a hacer? Va a estimular la producción de proeritroblastos de las células precursoras hematopoyéticas. Entonces, la maduración de los eritrocitos necesita otros componentes, ¿ok? Otras vitaminas, principalmente aquí de la vitamina B12 y del ácido fólico. Entonces, ¿para qué? Para la síntesis de ADN. Cada una de estas es necesaria para la formación del trifosfato de timidina. Y la falta de vitamina B12 y ácido fólico va a dar lugar a que se dé una formación anormal y disminuida o reducida de ADN. Y producto de esto vamos a tener alteración tanto en la maduración como en la división celular. Entonces, si tenemos una maduración anormal, distintos tamaños de eritrocitos, vamos a estar entonces ante una anisocitosis también. Y aquí en cuanto a maduración de los eritrocitos, vamos a cursar en estas patologías por déficit de vitamina B12 y ácido fólico con macrocitos. Entonces la célula, por lo general, va a ser una célula más grande, irregular, oval, como la vemos aquí, pero ¿con qué? Con una membrana más frágil. Entonces, esta membrana, al ser más frágil, cuando el eritrocito entra en la circulación, tiende a tener una vida media menor, ya que suele tener lesiones, ya sea al pasar por los vasos sanguíneos, al pasar por el vaso, pues vamos a tener hemólisis producto de esta debilidad en la membrana. Entonces, vamos a tener un fallo en la maduración en el proceso de la eritropoyesis. Entonces, en los casos, ya hablando ya de patologías de la serie roja, vamos a tener un fallo en la maduración debido a un déficit de vitamina B12 o malabsorción de vitamina B12 en el aparato digestivo, puede ser una anemia perniciosa. La anemia perniciosa, ¿por qué se va a caracterizar? Por la falta de factor intrínseco. Entonces, este factor intrínseco va a disminuir la disponibilidad de vitamina B12
porque va a tener entonces una absorción deficiente. En la siguiente diapositiva vamos a ver un diagrama que nos explica un poco mejor esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que una vez que se ha absorbido la vitamina B12 en el aparato digestivo, primero se almacena en grandes cantidades en el hígado para después entonces liberarse a medida que la médula ósea lo necesita. Entonces, la cantidad mínima diaria de vitamina B12 para mantener una adecuada maduración celular de estos eritrocitos es de 1 a 3 micras. Pero presten atención, esta pequeña cantidad de 1 a 3 micras se va a ir acumulando, almacenando a lo largo de la vida de un paciente que tiene una adecuada ingesta y adecuada absorción en el hígado, principalmente en el hígado, hasta una cantidad de hasta 1000 veces. Entonces, para que un paciente tenga un déficit de vitamina B12 que lo lleve a una anemia por alteración o fallo en la maduración, para esto tiene que pasar alrededor de 3 a 4 años de déficit en la absorción de la vitamina B12. Este dato es importante, también puede ser una pregunta de examen. Aquí el diagrama del cual les hablaba. Aquí tenemos un diagrama que nos explica cómo es la absorción de la vitamina B12, tanto los mecanismos normales como algunos mecanismos defectuosos. Y aquí tenemos la cianocobalamina o vitamina B12 liberada desde los alimentos que por acción peptídica, pues posteriormente se une a la aptocorrina. Esta HC significa aptocorrina, principalmente a nivel del estómago, y viaja unida a la aptocorrina sobre el trayecto del estómago hasta llegar al duodeno. Una vez en el duodeno, entonces esta aptocorrina es digerida principalmente por proteasas pancreáticas. Aquí están señaladas las proteasas pancreáticas. Entonces se digiere y queda la cianocobalamina libre a nivel del duodeno. Entonces este IF, entonces el factor intrínseco del cual hablábamos, el que está deficiente en la anemia perniciosa. Entonces, este factor intrínseco se une a la cianocobalamina y a nivel del ilion va a permitir la internalización de la cianocobalamina, unirse al cubulín, y entonces por acción lisosomal pasa al torrente sanguíneo, un 80% unido a aptocorrina y hasta un 20% unido a transcobalamina. Entonces, en la anemia perniciosa vamos a tener destrucción de las células parietales y también va a haber déficit de factor intrínseco. Entonces, también puede haber respuesta inmunitaria contra la tepeasa de hidrogenón potasio a nivel gástrico. Entonces, vamos a tenerlo como responsable de la aclorilla con la cual ésta se asocia. Entonces, vamos a tener, como hablaba, un fallo en la maduración que puede ser causada también, además del déficit de vitamina B12, por una deficiencia de ácido fólico. El ácido fólico, pues, a tener en cuenta que es un constituyente normal tanto de verduras, frutas y también principalmente de carnes, dentro de esta el hígado. Entonces, las personas con anomalías en la absorción intestinal, como puede ser en los casos de un sprue tropical, que es una de las presentaciones más comunes, en esto vamos a tener lesiones a nivel de las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales van a estar aplanadas, van a estar atróficas, y esto va a dificultar la absorción, pues no solo de ácido fólico, sino también de vitamina B12. Entonces, ahora, pasando de la absorción ahora a la formación de la hemoglobina, entonces tenemos que la síntesis de hemoglobina comienza cuando, como mencionaba en los diagramas iniciales, cuando los glóbulos rojos se encuentran en la etapa de proeritroblasto y continúa posteriormente hasta la etapa de reticulocitos. Entonces, cuando los reticulocitos dejan la médula y pasan al torrente sanguíneo,
continúan formando cantidades pequeñas de hemoglobina durante varios días más hasta que se convierte posteriormente en un eritrocito maduro. Entonces, ¿cómo se forma la hemoglobina? Pues en primer lugar vamos a tener al succinilcoenzima A, que como todos conocemos, pues se forma a nivel del ciclo metabólico de Krebs. Entonces necesitamos 2 succinil-CoA y 2 glicinas para formar entonces la molécula de pirrol. Entonces, 4 pirroles se combinan para formar la protoporfirina 9, la cual unida a una molécula de hierro ferroso a una cadena polipeptídica larga para formar posteriormente entonces la hemoglobina formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, que vendría siendo la hemoglobina A, representada en este diagrama, en este gráfico. Entonces, tenemos diferentes tipos de cadenas de hemoglobina. Tenemos la cadena alfa, beta, sigma, delta, y de acuerdo a las combinaciones de las cadenas tenemos los diferentes tipos de hemoglobina. La hemoglobina fetal formada por 2 alfa y 2 gamma. La hemoglobina A formada por 2 alfa y 2 beta, como mencionaba previamente, que representa hasta el 90% de la hemoglobina en un adulto normal. Y la hemoglobina A2, formada por 2 alfa y 2 delta, entonces en un adulto normal representa hasta el 5%. Ok, entonces las anomalías en las cadenas pueden alterar también las características físicas de la molécula de hemoglobina. Y vamos a hablar uno de los casos más representativos, que viene siendo la anemia falciforme. Entonces aquí, en la anemia falciforme, el aminoácido valina sustituye al ácido glutámico en un punto de una de las cadenas beta. Y cuando esta hemoglobina se somete a concentraciones bajas de oxígeno, se van a formar cristales alargados dentro de los eritrocitos que van a impedir el paso de los eritrocitos a través de capilares de pequeño calibre, y estos bordes afilados de los cristales entonces van a lesionar la membrana celular del eritrocito y posteriormente provoca entonces lo que conocemos como anemia falciforme. Hasta aquí vamos claro. ¿Tenemos alguna duda? Si tienen alguna duda, pues me pueden interrumpir en cualquier diapositiva, no hay problema con eso. La hemoglobina, entonces, siguiendo con esto, las características más importantes de la molécula de hemoglobina y que le permiten pues llevar a cabo su ciclo de vida normal sería su capacidad de ser reversible y de ser flexible ante las concentraciones variables de oxígeno. Y como mencionaba en la introducción, la principal función de la hemoglobina en el organismo es la de combinarse con oxígeno en los pulmones y después poder liberarse a los distintos tejidos del cuerpo. Entonces, el átomo de oxígeno se une débilmente con uno de los llamados enlaces de coordinación del átomo de hierro en la hemoglobina. Entonces, cuando se une al hemo de hierro, el oxígeno se transporta como un oxígeno molecular. Y este oxígeno molecular está compuesto por 2 átomos de oxígeno. Este oxígeno se libera en los fluidos tisulares en forma de oxígeno molecular disuelto en lugar del oxígeno iónico. Entonces, para hablar ahora del metabolismo del hierro, pues tenemos que saber pues, que el hierro es importante para la formación pues, no solo de la hemoglobina, sino también de enzimas como los citocromos, citocromoxidasa, peroxidasa, catalasa, y también es importante para la formación de la mioglobina. La cantidad promedio total de hierro en el cuerpo, pregunta de Selman, es de 4 a 5 gramos, distribuido entonces, como lo vemos aquí, principalmente a nivel de la hemoglobina, que representa hasta el 65% del hierro del cuerpo. Y aquí, pues, 4%
forma de hemoglobina, 1% en forma de otros compuestos hemos que promueven procesos de oxidación intracelular, 1% se combina con la transferrina y hasta el 30% se almacena en el sistema reticuloendotelial, principalmente en forma de ferritina. Entonces, aquí, para hablar un poco del transporte y almacenamiento del hierro, cuando el hierro se absorbe en el intestino delgado, como vemos acá, se combina inmediatamente en el plasma con una globulina, la globulina beta, para formar entonces la transferrina. Entonces, el exceso de hierro en la sangre se deposita principalmente a nivel de los hepatocitos y en menor medida en las células reticuloendoteliales de la médula ósea. Entonces, una vez a nivel de citoplasma, el hierro se combina con la apoferritina para formar la ferritina. Entonces, cuando a nivel plasmático disminuye la cantidad de hierro, el hierro se elimina o se libera de la transferrina en el plasma y se transporta entonces a la transferrina, lo transporta a otras partes donde se está necesitando, en los otros tejidos. Y hay que tener en cuenta entonces que la transferrina se ingiere por endocitosis en los eritroblastos junto con el hierro. También pues que la transferrina entrega el hierro directamente a la mitocondria donde se van a sintetizar entonces el hemo. Cuando los glóbulos rojos llegan al final de su vida útil, que es 120 días, estos se destruyen y la hemoglobina entonces se libera y es ingerida por las células del sistema monocito macrofágico. El hierro libre entonces que se libera puede almacenarse en la reserva de ferritina o reutilizarse para la formación de hemoglobina. Entonces, para hablar un poco de ya patologías asociadas a la serie roja, quisiera saber si tiene alguna pregunta o vamos bien hasta aquí. Si no hay preguntas hasta el momento, seguimos. Entonces, para hablar entonces de un déficit entonces de eritrocitos, las anemias, que significa entonces la deficiencia de glóbulos rojos y puede ser causada por una pérdida de glóbulos rojos o que no sea por pérdida, sino por una alteración o disminución en la producción de estos. Entonces, vamos a hablar de distintos mecanismos por los cuales entonces podemos tener una anemia y uno de los más clásicos, más conocidos, es la anemia por pérdida de sangre. Esta ocurre después de una hemorragia significativa de cualquier sitio del cuerpo, ya sea sangrado digestivo, sangrado uterino normal, dígase después de una herida abierta, por una epistaxis, etc. Entonces el cuerpo puede reemplazar el plasma dentro de 1 a 3 días, pero la concentración de glóbulos rojos va a seguir siendo baja, ya que para recuperarla, estas pérdidas se requieren alrededor de 3 a 4 semanas para que la cantidad o concentración de glóbulos rojos vuelva a los niveles normales. Entonces, ante los eritrocitos que se producen en pérdidas sanguíneas, ya que tienen que salir antes de la célula, van a ser eritrocitos, de la médula, perdón, van a ser eritrocitos por lo general más pequeños de lo normal, con poca hemoglobina, lo que da lugar a anemias, principalmente anemia hipocrómica microcítica. Aquí vemos los eritrocitos hipocrómicos, la coloración es más pálida y de un tamaño menor a los eritrocitos normales. Otras causas de anemia que podemos encontrar viene siendo la anemia aplásica, que se debe pues principalmente a una falta de funcionamiento o disfunción pues de la médula ósea, que viene siendo pues prácticamente la definición de aplasia medular.
Entonces, hay diferentes mecanismos por los cuales podemos estar ante una anemia aplásica. Puede ser por altas dosis de radiación o quimioterapia en los pacientes con cáncer, que causan un daño directo sobre las células madres de la médula ósea. También dosis elevadas de químicos como insecticidas o el benceno de la gasolina, por el mismo mecanismo actuando sobre las células madres de la médula ósea. También hay alteraciones o trastornos autoinmunitarios como el lupus eritematoso sistémico, en el cual el sistema inmunitario del propio paciente ataca a las células sanas, en este caso a las células de la médula ósea, y entonces va a haber disminución o disfunción en la producción de estas. Y en gran parte pues de las anemias aplásicas pues se desconoce, en los cuales ya después de hacer un abordaje completo de estos pacientes con estudios de médula ósea y todo lo demás, que no se encontró una causa, estaríamos entonces ante una anemia aplásica idiopática, la cual vendría siendo un diagnóstico más que todo por descarte, por exclusión. Entonces, bueno, ya este tipo de anemia ya previamente lo comentamos, la anemia megaloblástica. En esto, pues los eritroblastos no proliferan tan rápidamente como para ser capaces de formar un número normal de eritrocitos, y los que se forman van a tener un tamaño excesivo, formas irregulares y membranas frágiles, que estos eritrocitos son los que conocemos como megaloblastos. Estos, como mencionaba previamente, estos se rompen con facilidad, dejando entonces al paciente con un número inadecuado de eritrocitos. Aquí tenemos ejemplos de megaloblastos, que son células más grandes que un eritrocito normal. Aquí los tenemos, los cuales tienen bordes irregulares, membranas más frágiles, y dentro de las principales causas de una anemia megaloblástica, como ya mencionábamos, déficit de B12, ácido fólico, anemia perniciosa, también el esprue intestinal, e incluso por causas secundarias, una gastrectomía quirúrgica, pueden llegar a desarrollar entonces una anemia megaloblástica. Anemia hemolítica, aquí tenemos principalmente distintas anomalías de los eritrocitos, en los cuales estos van a ser eritrocitos más frágiles, se van a romper con mayor facilidad al atravesar capilares, principalmente al llevar su paso por el vaso, y se desploma más rápida. Vamos a tener en estos casos, pues ante un estrés, una anemia pues más significativa. Y aquí hay diferentes patologías en los cuales tenemos alteraciones de la membrana de la célula, como por ejemplo en la neferocitosis hereditaria. Aquí podemos ver que tenemos eritrocitos más pequeños en lugar de discos bicóncavos, y las células entonces no soportan las fuerzas de compresión porque no tienen la flexibilidad normal de una membrana de un eritrocito, y pues se destruyen y llevan una anemia hemolítica. Otro ejemplo de esto sería pues la anemia falciforme, también mencionada. Aquí pues ya hablando de patología como tal, se sustituye timina por adenina en el gen de la globina beta en el cromosoma 11. Pregunta clásica de examen que conduce entonces a una mutación de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la globina beta, y a producción entonces de lo que conocemos como hemoglobina S. Entonces aquí tenemos las células falciformes aplanadas en forma de semiluna o en forma de hoz. Aquí se la señalo. Y cuando esta hemoglobina entonces se pone a hipoxia, estos se precipitan los cristales que mencionaba y causan ruptura pues de la membrana de los eritrocitos, y causa pues anemia grave, principalmente también ante situaciones de estrés.
Ya hablando del polo contrario, ya no de un déficit en la concentración de eritrocitos, sino un recuento elevado de los eritrocitos, pues tenemos la policitemia, que puede ser una policitemia secundaria también, o una policitemia vera, que hablamos después de esto. En la policitemia secundaria podemos tener condiciones de hipoxia por disminución del oxígeno en el aire respirado, que es lo que encontramos en los pacientes que están sometidos a latitudes elevadas, o podemos tener hipoxia porque el oxígeno no llega adecuadamente a los tejidos, como ocurre en situaciones de neumopatías o incluso en los pacientes con falla cardíaca. Y que vamos a tener que los órganos hematopoyéticos van a responder a esta hipoxia formando o produciendo mayores cantidades de eritrocitos. El recuento de eritrocitos suele aumentar de 6 a 7 millones por milímetros cúbicos, perdón, y lo que representa alrededor de un 30% por encima del valor normal. Y también podemos tener policitemia fisiológica, que aparece más que todo en aquellas personas que viven en altitudes más elevadas, de 4.3 a 5.6 mil metros por arriba del nivel del mar. Aquí pues hablando ya de la mencionada policitemia vera, esta se debe pues a una anomalía en las células hemocitoblásticas que producen eritrocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que los blastos siguen produciendo, no dejan de producir eritrocitos, incluso cuando ya hay demasiadas células presentes, ya hay demasiados eritrocitos, estos no tienen ese feedback negativo para disminuir o bloquear la producción de eritrocitos, y esto da lugar entonces a esa producción excesiva de eritrocitos. Entonces, el recuento de los eritrocitos puede ser de 7 a 8 millones por arriba de lo normal. Aquí vamos a tener hematocritos alrededor del 60-70%, con una viscosidad aumentada hasta 10 veces en relación con la viscosidad del agua, y producto de esto pues podemos tener las complicaciones que tienen los pacientes con policitemia vera, desde las cefaleas intensas hasta los trastornos a nivel de alteraciones en cuanto a la circulación, que pueden llevar a hipoxia de los sitios distales, donde hay esta mayor viscosidad. Y entonces no solo aumenta el hematocrito, sino que también aumenta el volumen sanguíneo total, incluso al doble de lo normal, y vamos a tener un sistema vascular ingurgitado. Incluso muchos capilares sanguíneos se taponan por esta viscosidad en la sangre, y como mencionaba, los tejidos distales a estos taponamientos pues pueden sufrir incluso isquemia o necrosis por déficit entonces de oxígeno, pero por este mecanismo que es distinto a lo que conocemos usualmente. Entonces, esto era lo que tenía preparado en cuanto a la serie roja para tocar el día de hoy. Ya pues, bueno, y aquí representando también una imagen de cómo vamos a ver un paciente con policitemia vera comparado con un paciente normal, en los cuales vamos a ver que la piel va a tener una coloración rojiza, rubicunda, e incluso pueden verse los dedos más edematosos, aquí también en pies y en manos. Bueno, como decía, era lo que tenía en cuanto a serie roja, preparado para el día de hoy. Y a partir de mañana, pues seguimos con el siguiente punto, que sería ya hablando de serie blanca. No sé si tienen alguna pregunta. El doctor Caballero me habló de hacerles un quiz, pero lo tengo preparado para la siguiente clase. Así que no sé si tienen alguna pregunta el día de hoy. Doctor, yo tenía una consulta. Claro. ¿Hay alguna relación entre lo que es el síndrome mielodisplásico con la anemia aplásica? Síndrome mielodisplásico
Ok, Ajá. bueno, son patologías distintas, los mecanismos son distintos, ¿ok? Pero en cuanto a manifestaciones, en cuanto a serie roja, hablando de este tema, pues sí, ambos pueden cruzar con alteraciones, disminución de la producción, pues de las células rojas, de los eritrocitos. Pero sí, los mecanismos son distintos. No sé si respondí tu pregunta o era algo aparte de esto. Gracias, doctor. ¿Algo más? Doctor, yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Es normal que en un hemograma haya 0 de reticulocitos? ¿Que haya qué? 0 de reticulocitos en un hemograma. Por lo general tenemos alrededor de un 1% de reticulocitos, de 1 a 2% de reticulocitos. Entonces, no profundicé mucho en esto, pero ya que lo preguntas, cuando los reticulocitos nos ayudan también a clasificar las anemias en anemias regenerativas y en anemias arregenerativas. Hay factores o fórmulas de corrección tomando en cuenta el hematocrito del paciente posteriormente para hacer esta clasificación. Pero una disminución en el porcentaje de reticulocitos me habla de que la médula no está produciendo adecuada cantidad de eritrocitos, ya que esta pues es la fase previa a la formación del eritrocito. Así que importante, interesante tu pregunta. De que no es normal, más que todo si tiene 0, pues probablemente estamos hablando de una anemia arregenerativa. Y si la persona tiene anemia falciforme, eso, o es portadora de anemia falciforme, ¿eso podría influir? Y bueno, ahí normal va a depender más que todo. La anemia falciforme lo que está alterado es la membrana del eritrocito que te hace pues susceptible a una mayor destrucción, ¿ok? Pero la producción como tal no está alterada. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Anotaron todas las preguntas de examen que le dije, porque por ahí vienen. Doctor, entonces los eritrocitos ayudarían en los reticulocitos. Ayudarían entonces a clasificar la anemia en lo que mencionó. Sí, Ok. regenerativa o regenerativa, exacto. Una consulta, a la final ustedes le mandan al doctor Caballero el listado de los que participaron de la clase o cómo están haciendo. El doctor si no me dijo nada de esto, así es que asumo que allá se encarga de eso. ¿Algo más respecto al tema? Si yo tengo una consulta, la velocidad de eritrosedimentación está relacionada también con anemia falciforme o algo así. La velocidad de eritrosedimentación es más que todo un reactante de fase aguda, ¿ok? Que se va a elevar entonces ante procesos inflamatorios sistémicos. Es más que todo en cuanto a esto. Si el paciente está cursando, hablando del ejemplo que mencionaba, de un síndrome mielodisplásico, algún trastorno inflamatorio intestinal, póngase un SPRUE o alguna de las patologías mencionadas, por déficit de factor intrínseco, una anemia perniciosa que lleva a cierto grado de inflamación, pues pudiese elevar velocidad de eritrosedimentación, pero específicamente, pues en estos casos no, es más que todo un reactante de fase aguda
como puede ser la ferritina, procalcitonina, PCR y otros que utilizamos para estas enfermedades inflamatorias o sistémicas. O sea que no estaría relacionado. Específicamente, relación como tal puede tenerla, pero no es específica. Gracias, doctor. ¿Algo más? Ya casi las 5 de la tarde. No sé, Carlos, que es el que me escribió, si ya les notificó de la hora de la siguiente clase. Por cronograma, según tengo entendido, era mañana, pero mañana estoy de turno y solo somos dos, así es que se me hace un poquito difícil. Le pedí que para el jueves, a eso de las 3 más o menos, para terminar el resto de los temas que están por tocarse. Y si no hay más preguntas, pues sería hasta el jueves. ¿Listo, chicos? Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego.